La nube de polvo que se elevaba en el horizonte hizo que el corazón de Faith Summers latiera con fuerza en su pecho mientras estaba de pie en el porche desgastado del rancho de su difunto padre. El año era 1875 y, a sus 22 años, nunca había esperado encontrarse como la única propietaria del tambaleante rancho Summers Crossing en el territorio de Nuevo México. El telegrama que había llegado apenas un mes antes lo había cambiado todo. Matrimonio arreglado. Thomas Xavier llega en septiembre. Él salvará el rancho. Faith alisó su sencillo vestido de calicó azul y ajustó el cuello de encaje que le apretaba demasiado el cuello. El arreglo que su padre había hecho en su lecho de muerte con un viejo compañero de guerra significaba que iba a casarse con un hombre al que nunca había visto, un hombre al que suponía tan viejo como lo habría sido su padre. 60 años, quizá más. Un veterano curtido, con la piel ajada por el clima y dientes amarillentos. Un buen hombre, le había asegurado su padre, pero aún así un desconocido. El Yenit ya estaba lo bastante cerca como para distinguir la silueta de un solo hombre a caballo sobre un magnífico semental negro. Se le secó la boca. Era el momento. Era el instante en que su vida cambiaría para siempre. Enderezó la espalda y levantó la barbilla, decidida a enfrentarse a su futuro con dignidad, aunque eso significara estar atada a un anciano el resto de sus días. El jinete frenó su caballo al acercarse a la cancela del rancho y Faith contuvo el aliento. Se erguía alto en la silla, con sus anchos hombros tapando el sol poniente. Al acercarse más, los ojos de Faith se abrieron de par en par. Aquel no podía ser Thomas Xavier. Aquel hombre era joven, quizá de 28 o 30 años como mucho. Su fuerte mandíbula estaba cubierta por una ligera barba incipiente en lugar de la larga barba blanca que ella había imaginado. Desmontó con la facilidad de quien ha pasado la vida a caballo, se quitó el sombrero y dejó al descubierto un cabello grueso y oscuro con un ligero ondulado. Sus ojos, de un azul penetrante incluso a distancia, se clavaron en los de ella al subir los escalones del porche. «Señorita Summers», dijo su voz grave, con un ligero acento que sugería que había pasado tiempo en Texas. «Sí», respondió ella, con la voz apenas un susurro. «Soy Faith Summers». Él subió los escalones y se plantó frente a ella, sacándole más de una cabeza. De cerca, pudo ver las finas arrugas alrededor de sus ojos, no de la edad, sino de entrecerrarlos contra el duro sol del oeste. «Thomas Xavier». «Señora, aunque la mayoría me llama Tai», extendió la mano y ella la tomó con vacilación. «Parece sorprendida». Faith tragó saliva con dificultad. «Yo, esperaba». Una sonrisa tiró de la comisura de su boca. «¿A un viejo?». Ella asintió, avergonzada por su suposición. La sonrisa de él se amplió, revelando dientes blancos y rectos. «Soy yo, joven y suyo, si me quiere». Faith sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Y de algo más que no supo nombrar. «Por favor, señor Xavier, pase. Debe de estar cansado del viaje». «Tai», la corrigió él con suavidad. «Si vamos a casarnos, bien puedes usar mi nombre». Faith asintió y lo condujo al interior de la modesta casa del rancho. La sala principal servía tanto de salón como de comedor, con una chimenea de piedra que dominaba una de las paredes. Había pasado la mañana limpiando, puliendo los pocos muebles de calidad que quedaban y preparando un guiso que ahora hervía a fuego lento en la estufa. «Su padre hablaba muy bien de este lugar», dijo Tai, mirando alrededor. «Decía que tenía potencial». Las manos de Faith se retorcieron en la falda. Lo tuvo una vez, pero después de la sequía de hace 2 años y luego la fiebre del ganado la primavera pasada, perdimos más de la mitad del rebaño. Los peones se fueron cuando papá no pudo pagarles. He estado llevando el rancho sola con el viejo ese, que está con nosotros desde que yo era niña. Taya sintió, con expresión pensativa. Su padre y el mío sirvieron juntos en la guerra mexicano-estadounidense. Se salvaron la vida el uno al otro más veces de las que ninguno pudo contar. Cuando mi padre murió el año pasado, encontré cartas. Su padre había escrito pidiendo ayuda. Mi padre estaba demasiado enfermo para responder,
pero yo sabía lo que había que hacer. Así que vino por obligación, dijo Fait, sin poder ocultar la decepción en su voz. Tai negó con la cabeza. Vine porque quise, porque dos buenos hombres hicieron un pacto. Sí, pero también porque yo mismo buscaba un nuevo comienzo. Hizo una pausa. Entiendo que esto no es lo que esperaba. Si quiere anular el arreglo. No, lo interrumpió Fait, sorprendiéndose a sí misma con su rapidez. No. El rancho necesita salvarse. No puedo hacerlo sola. Una sombra cruzó el rostro de Tai, pero asintió. Entonces haré todo lo que esté en mi poder para ayudar. Fait sirvió el guiso y comieron casi en silencio, robándose miradas el uno al otro por encima de la mesa. Era guapo. No podía negarlo, con rasgos que hablaban de fuerza y carácter. Sus manos eran callosas y fuertes, pero manejaba los cubiertos con una gracia inesperada. Mañana cabalgaré por la propiedad, dijo Tai al terminar su comida. Me haré una idea de lo que hay que hacer primero. El cercado del pastizal sur necesita reparación, ofreció Fait. Y el arroyo que cruza la propiedad casi se ha secado. Tenemos que averiguar por qué. Tai asintió. Empezaremos por ahí. Cuando llegó el momento de retirarse a dormir, Fait le mostró la antigua habitación de su padre. De pie en el umbral, un silencio incómodo cayó entre ellos. El predicador pasa por el pueblo cada tercer domingo, dijo Fait. Por fin. Estará aquí en 10 días para la boda. Sí, Tai la miró con expresión inescrutable. A menos que prefiera esperar más para conocernos mejor. La mirada de Tai era firme. Creo que deberíamos ceñirnos al plan. Cuanto antes seamos oficialmente socios en esta empresa, mejor para el rancho. Pero, Fait, dijo su nombre con suavidad, haciendo que ella levantara la vista. No la presionaré en otros aspectos. El matrimonio es solo un papel hasta que dos personas decidan convertirlo en algo más. El alivio la inundó. Gracias por entenderlo. Él sonrió, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos, creando pequeñas arrugas en las comisuras. Descanse. Mañana tenemos trabajo que hacer. A la mañana siguiente, Fait despertó al amanecer y encontró a Tai ya en el establo, ensillando 2 caballos. Se había vestido con ropa de trabajo, vaqueros descoloridos, una camisa de algodón azul con las mangas arremangadas que revelaban antebrazos musculosos y un sombrero de ala ancha que le sombreaba el rostro. Espero que no le importe, dijo, señalando el segundo caballo. Pensé que querría mostrarme el lugar usted misma. Fait agradeció el gesto. Aquella era su casa, su tierra, y él lo estaba reconociendo. Me gustaría. Cabalgaron uno al lado del otro a través de los pastizales. Fait señaló el lecho del arroyo, ahora apenas un hilillo, y los cercados rotos. Le mostró los mejores pastos y las zonas donde el suelo se había empobrecido demasiado para sostener vegetación. Todo el tiempo, era muy consciente de su presencia a su lado, sólido, confiado, pero no dominante. En el extremo más lejano de la propiedad, se detuvieron en una loma que dominaba el valle. A lo lejos, las montañas se alzaban púrpuras contra el cielo azul claro. Es una tierra hermosa, dijo Tai. Era de la familia de mi madre originalmente, le contó Fait. Fueron de los primeros colonos aquí. Mi padre llegó con el ejército, conoció a mi madre en el pueblo y nunca se fue. Sonrió al recordarlo. Solía decir que ella lo enlazó más rápido de lo que él podía atrapar a un mustang salvaje. Tai rió, un sonido cálido que pareció llenar el espacio entre ellos. Suena como si hubieran tenido un buen matrimonio. Lo tuvieron. La sonrisa de Fait se desvaneció. Cuando ella murió de fiebre hace 10 años, algo en papá también murió. Siguió adelante por mí, pero el rancho empezó a sufrir. Ya no tenía corazón para ello. Tai estudió su rostro. ¿Y usted? ¿Tiene corazón para esto? Esta tierra corre por mis venas, respondió ella sin vacilar. No me rendiré. Él asintió, satisfecho con su respuesta. Entonces la recuperaremos juntos. Durante la semana siguiente, cayeron en una rutina.
Tai se levantaba antes del amanecer para ocuparse de las tareas matutinas y luego trabajaba en las reparaciones más urgentes. Fight se encargaba de la casa, cocinaba sus comidas y ayudaba en cualquier tarea que pudiera. El viejo Esle, un hombre negro curtido por el tiempo que había sido liberado durante la guerra y se había quedado con la familia Summers por lealtad, enseñó a Tai las peculiaridades de la tierra y los patrones del clima. Hablaban poco durante las comidas, pero el silencio se volvió menos incómodo y más cómodo. Fight se descubrió observando a Tai cuando él no miraba. La forma en que sus manos se movían con propósito, la expresión pensativa que ponía al considerar un problema, la sonrisa rara pero genuina que transformaba su rostro serio. Una noche, después de un día especialmente duro reparando la bomba del pozo dañado, Tai entró más tarde de lo habitual. Fight había mantenido su cena caliente y, mientras él se lavaba en la palangana del porche trasero, no pudo evitar notar el cansancio en sus hombros. Se está exigiendo demasiado, dijo ella, colocando el plato en la mesa. Él se sentó pesadamente. Hay mucho que hacer antes del invierno. Sí, pero no le servirá de nada al rancho si se agota hasta el límite. Él levantó la vista, sorprendido por su preocupación. Supongo que tiene razón. Después de comer, en lugar de retirarse inmediatamente como se había convertido en su costumbre, se quedó en la mesa. Fight sacó un tablero de ajedrez que había pertenecido a su abuelo. ¿Juega?, preguntó. Mi padre me enseñó. Los ojos de Tai se iluminaron al ver las piezas talladas. Aunque hace años que no juego. Colocaron el tablero y, mientras jugaban, Fight se descubrió relajándose. Tai era un jugador reflexivo, considerando cada movimiento con cuidado, pero no sin sentido del humor cuando ella le capturaba piezas. Es usted muy buena, dijo él después de que ella lo hackeara en su segunda partida. Papá jugaba a menudo durante los meses de invierno, cuando no había mucho más que hacer. Hábleme más de él, pidió Tai, recostándose en la silla. Mi padre hablaba de él con tanto respeto, pero yo sabía poco del hombre en sí. Fight se encontró compartiendo historias de su padre, su amor por la música, su terrible voz para cantar que aún así infligía al ganado, su paciencia al enseñarle a montar y a enlazar. Suena como si hubiera sido un buen padre, dijo Tai con suavidad. Lo fue. Fight sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Hizo lo que pudo después de que mamá muriera. Creo que arregló este matrimonio porque estaba preocupado por dejarme sola. Quería saber que estaría cuidada. Tai extendió la mano por encima de la mesa y le tocó brevemente la suya. Le prometo, Fight, que honraré sus deseos. Cuidaré de usted y de este rancho. El simple contacto de su mano sobre la de ella envió un calor inesperado a través de su cuerpo. Levantó la vista y encontró sus ojos azules observándola con intensidad. Por un momento, pensó que diría más, pero en cambio se levantó y comenzó a guardar las piezas. Se está haciendo tarde, dijo. Y mañana tenemos que ir al pueblo por suministros. Al día siguiente, hicieron el viaje de 2 horas hasta el pequeño pueblo de Willow Creek. Fight llevaba su mejor vestido, un modesto algodón verde con un gorro a juego. Tai también se había vestido con su mejor ropa. Una camisa blanca limpia, un chaleco oscuro y sus vaqueros menos gastados. Se había afeitado esa mañana y Fight se sorprendió admirando la línea limpia de su mandíbula. Willow Creek consistía en una sola calle principal con los negocios esenciales, tienda general, herrería, saloon, un pequeño hotel y la oficina del sheriff. Al atar sus caballos fuera de la tienda general, Fight notó las miradas curiosas de la gente del pueblo. Las noticias vuelan en los pueblos pequeños, murmuró. Todos saben que ha venido a casarse conmigo. Tai le ofreció el brazo mientras entraban en la tienda. Que hablen. No tenemos nada que esconder. El señor Patterson, el tendero, lo saludó con un entusiasmo exagerado. Señorita Summers, y este debe de ser su prometido. Hemos oído tanto de usted, señor Xavier. ¿De verdad? La voz de Tai tenía un tono de diversión. Espero que bueno. Oh, por supuesto. Todos están encantados de que el rancho Summers vuelva a funcionar.
Es una buena tierra. Mientras reunían sus suministros, Fight fue consciente de varias mujeres que entraban en la tienda con pretextos débiles, sus ojos curiosos recorriendo cada detalle del aspecto de Tai. No podía culparlas. Él imponía una figura impresionante con su alta estatura y su porte confiado. Algo posesivo se agitó en su interior, algo que no esperaba sentir. Necesitaremos más tocino salado, dijo ella, quizá un poco más alto de lo necesario, colocando la mano en el brazo de Tai. Y café. Casi se nos ha acabado. Tai bajó la vista hacia su mano en su brazo, con una pequeña sonrisa en los labios. Todo lo que crea que necesitamos, querida. El apelativo, dicho para beneficio de su audiencia, aún así provocó un aleteo en el estómago de Fight. Al salir de la tienda con sus compras, un alboroto calle abajo llamó su atención. Un grupo de hombres de aspecto rudo había salido del salón y uno de ellos gritaba a una joven que intentaba pasar apresuradamente. «Es Florence Miller», susurró Fight, la maestra, y esos hombres son del rancho Carter. Han estado causando problemas desde que se instalaron en las tierras del norte. El hombre agarró el brazo de Florence y ella gritó alarmada. Sin vacilar, Tai le entregó los paquetes a Fight y se dirigió hacia el enfrentamiento. «Disculpe», llamó, su voz resonando por la calle. «Creo que la señora preferiría seguir su camino». El hombre se volvió, tambaleándose ligeramente por la bebida a pesar de la hora temprana. «Ocúpese de sus asuntos, forastero». Tai se interpuso entre Florence y el vaquero borracho. Cuando un hombre maltrata a una mujer en medio de la calle, se convierte en asunto de todos. El vaquero se abalanzó hacia adelante, pero Tai se apartó con facilidad. El impulso del hombre lo llevó más allá de Tai, quien simplemente extendió el pie. El vaquero cayó de bruces en el polvo, provocando risas entre los espectadores. Sus compañeros, vaqueros igualmente rudos, avanzaron amenazantes. «Basta», el sheriff Morris había salido de su oficina, rifle en mano. «Chicos Carter, ya os he advertido sobre causar problemas en mi pueblo. Volved a vuestro rancho antes de que decida que necesitáis enfriaros en mi cárcel». Los vaqueros murmuraron amenazas, pero ayudaron a su compañero caído a levantarse y se retiraron hacia sus caballos. El líder, sacudiéndose el polvo de la ropa, señaló a Tai. «Esto no ha terminado, señor. Nadie hace quedar en ridículo a Burt Carter». El sheriff Morris se acercó mientras la banda de los Carter salía del pueblo. «Debe de ser Thomas Xavier. Oí que venía a casarse con Fight aquí». Extendió la mano, que Tai estrechó con firmeza. «Encantado de conocerle. Esos chicos han sido una espina clavada en mi costado desde que el viejo Carter compró el North Range el año pasado. Sus hijos creen que son dueños del territorio». «Gracias por su ayuda, señor Xavier», dijo Florence, con el rostro sonrojado por la vergüenza y la gratitud. «Llámeme Tai, y me alegro de haber podido asistir». En el camino de vuelta a casa, Fight estuvo callada, pensando en el incidente del pueblo. ¿Está preocupada por los chicos Carter?, preguntó Tai, leyendo su expresión. «Han causado problemas antes. Ganado desaparecido, derechos de agua disputados. Papá los mantenía a raya, pero después de que enfermara, se aprovecharon. Bien, eso se acaba ahora». Fight lo miró, estudiando su perfil contra el cielo de la tarde. No tuvo miedo. 5 contra 1, y no dudó. Tai se encogió de hombros. «Me he enfrentado a peores probabilidades». «¿Dónde?» «En la guerra. Después trabajé como marsal en el territorio de Dakota unos años. Aprendí que la mayoría de los matones se echan atrás cuando alguien se les planta cara». Fight asimiló esta nueva información sobre el hombre con el que iba a casarse. «¿Es por eso que vino aquí?». Buscaba algo más tranquilo. La expresión de Tai se volvió distante. Buscaba algo real, algo que valiera la pena construir. La miró. «Las cartas de su padre a mi padre hablaban de usted con tanto orgullo. Decían que tenía la belleza de su madre y el espíritu de su abuela, y que cualquier hombre sería afortunado de llamarla esposa». Fight sintió que sus mejillas se calentaban.
Quizá era parcial, pero no se equivocaba. Ty espoleó a su caballo hacia adelante, poniendo fin a la conversación y dejando a Faith preguntándose por el significado de sus palabras. El domingo de su boda amaneció claro y brillante. Faith se plantó frente al pequeño espejo de su dormitorio, ajustando el cuello de encaje blanco de su mejor vestido azul. Había considerado ponerse el vestido de novia de su madre, pero le parecía mal, como si estuviera fingiendo que aquel matrimonio era algo que no era. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «Faith, ¿puedo pasar?» La voz de Ty llegó a través de la madera. Abrió la puerta y lo encontró vestido con un traje oscuro que le sentaba perfectamente a sus anchos hombros. Tenía el cabello bien peinado y se había recortado la barba incipiente en una línea limpia a lo largo de la mandíbula. Estaba lo bastante guapo como para hacer que su corazón diera un vuelco. «Está preciosa», dijo él, recorriéndola con la mirada. «Gracias». Ella alisó nerviosa la falda. «Usted también se limpia bien». Él sonrió, luego se puso serio. «Antes de hacer esto, quería hablar con usted en privado». Metió la mano en el bolsillo y sacó un documento doblado. «Esta es la escritura del rancho con nuestros 2 nombres. La hice redactar en el pueblo ayer. Pase lo que pase entre nosotros, la tierra siempre será la mitad suya». Faith tomó el papel con manos temblorosas. «No sé qué decir». «No tiene que decir nada. Solo quería que supiera que no estoy aquí para quitarle nada. Estoy aquí para construir algo con usted». Hizo una pausa. «Si tiene dudas de última hora». «No», dijo Faith rápidamente. «Ninguna duda. Estoy lista». La ceremonia fue sencilla, celebrada en el salón principal con el viejo Esle y unos pocos vecinos como testigos. El reverendo Williams habló de deber, asociación y respeto, evitando con cuidado demasiadas menciones al amor y aludiendo a la naturaleza arreglada de la unión. Cuando llegó el momento de los votos, la voz de Ty fue firme y segura. La de Faith tembló ligeramente, pero sostuvo su mirada mientras prometía honrarlo y apreciarlo. Cuando el reverendo los declaró marido y mujer, Ty se inclinó y le dio un beso suave y breve en los labios, el primero. El calor de aquel beso permaneció mucho después de que se apartara. El pequeño grupo compartió una comida que Faith había preparado el día anterior y, a media tarde, el último invitado se había marchado. Faith se ocupó de recoger mientras Ty despedía al reverendo. Cuando regresó a la casa, un silencio incómodo cayó entre ellos. Ahora estaban casados, solos en lo que oficialmente era su hogar. «He trasladado mis cosas al dormitorio principal», dijo Ty finalmente. «Pero he preparado una cama para mí en la pequeña habitación junto a la cocina». Hablaba en serio con lo que dije antes. «No la presionaré». Faith sintió una mezcla compleja de alivio y decepción. «Gracias. Es muy considerado». Esa noche, acostada en su cama, aunque dormía sola, Faith pensó en el hombre que dormía al final del pasillo. Su marido. La palabra le sonaba extraña. 3 semanas atrás, ni siquiera sabía que existía. Ahora estaban unidos por la ley y las circunstancias. Se preguntó si eso alguna vez sería suficiente. Los días siguientes a la boda trajeron pocos cambios a su rutina, salvo que Ty ahora la presentaba como «mi esposa», cuando se encontraban con vecinos o gente del pueblo. Cada vez que lo decía, ella sentía un pequeño escalofrío seguido del recordatorio sobrio de que su matrimonio era de conveniencia. Una semana después de la boda, Faith estaba en el huerto de la cocina recogiendo verduras tardías cuando oyó jinetes acercándose. Se levantó, protegiéndose los ojos del sol, y el estómago le dio un vuelco al reconocer a Burt Carter y 3 de sus hermanos. Corrió al establo donde Ty reparaba una silla de montar. «Los chicos Carter están aquí». La expresión de Ty se endureció. Dejó a un lado el cuero en el que trabajaba y se levantó. «Quédese detrás de mí». Caminaron juntos hasta la parte delantera de la casa. Al acercarse los jinetes, Burt Carter se erguía alto en su silla, con el rostro aún mostrando leves moretones de su caída en el pueblo. «Vaya, si son los recién casados», llamó, con un tono burlón en la voz.
Pensamos en venir a presentar nuestros respetos. Muy amable por su parte, respondió Tai, con tono neutral pero alerta. Aunque la mayoría de la gente trae un regalo, no una escolta armada. Los hombres rieron, pero sin humor. Bert desmontó, seguido de sus hermanos. No ataron sus caballos, una clara señal de que no pensaban quedarse mucho. Tenemos un pequeño problema, Xavier, dijo Bert, acercándose. Verá, antes de que usted llegara, la señorita Summers aquí, le lanzó a Fight una mirada que le erizó la piel, estaba en conversaciones con mi padre sobre vender este lugar. Eso es mentira, dijo Fight con aspereza. Nunca. Su padre, entonces, la interrumpió Bert antes de que él muriera. Sabía que este lugar era demasiado para una mujer sola. Mi padre le hizo una oferta. La voz de Tai permaneció firme. Bien, ahora ya no está sola, y el rancho no está en venta. Bert escupió al suelo. Qué lástima, porque necesitamos esta tierra. Nuestro rebaño está creciendo y necesitamos los derechos de agua que vienen con esta propiedad. Nuestro agua apenas sostiene a nuestro propio pequeño rebaño, protestó Fight. Bert se encogió de hombros. Ese es su problema. Nuestra oferta sigue en pie, $5,000 por todo el terreno. Es generoso. La propiedad vale 3 veces eso, dijo Tai. Quizá antes. Ahora no. Los ojos de Bert se entrecerraron. Usted es nuevo aquí, Xavier. No entiende cómo funcionan las cosas. Este territorio ahora pertenece a los Carter. El Sheriff Morris solo tiene autoridad en el pueblo. ¿Es una amenaza? La mano de Tai se movió sutilmente hacia su cadera, donde Fight sabía que llevaba un revólver bajo el chaleco. Solo exponiendo hechos. Bert hizo un gesto a sus hermanos y montaron antes de subir él mismo a la silla. Miró a Fight. Piénselo, señora Xavier. El dinero se gasta mucho mejor que el orgullo. Su mirada se posó en Tai. Y algunos hombres no merecen morir por ellos, especialmente cuando la tinta apenas se ha secado en el certificado de matrimonio. Se alejaron al galope, levantando polvo que se asentó lentamente en el calor de la tarde. Volverán, dijo Fight en voz baja. Tai asintió. Lo sé. Pero la próxima vez estaremos preparados. Esa noche, sentados en el porche viendo la puesta de sol, Fight se encontró estudiando el perfil de Tai. Sabía que vendrían problemas con este rancho. ¿Vale la pena para usted? Él se volvió hacia ella, con sus ojos azules serios bajo la luz menguante. ¿Vale la pena para usted? Esta es mi casa, respondió ella simplemente. Entonces vale la pena. Extendió la mano y tomó la de ella, su pulgar calloso acariciando sus nudillos. Fight, necesito decirle algo. Cuando acepté venir aquí para honrar la promesa de mi padre a su padre, pensé que estaba cumpliendo un deber. Pero estas últimas semanas, hizo una pausa, buscando las palabras, me descubro pensando menos en la obligación y más en usted, en nosotros. El corazón de Fight se aceleró. ¿Qué está diciendo, Tai? Estoy diciendo que me alegro de que fuera usted a quien encontré al final de ese largo viaje. Que cada día encuentro nuevas razones para estar agradecido por este arreglo. Sus dedos se apretaron alrededor de los de ella. Estoy diciendo que estoy empezando a sentir algo por usted que no tiene nada que ver con promesas ni con propiedades. Fight sintió que las lágrimas le asomaban a los ojos. Yo siento lo mismo, susurró. Tenía tanto miedo de casarme con un desconocido. Pero ahora tengo miedo de algo completamente distinto. ¿De qué? De sentir demasiado. De perderlo por hombres como los Carter, que creen que pueden tomar lo que quieran. Tai llevó su mano a los labios y presionó un beso en su palma. No me perderá. Se lo prometo. Esa noche, por primera vez, Fight le pidió a Tai que se quedara con ella en su dormitorio. Su unión fue suave y reverente, una expresión física de los sentimientos que crecían entre ellos. Después, mientras yacía en sus brazos, Fight sintió un sentido de lo correcto que nunca había esperado encontrar en aquel matrimonio arreglado. Creo que me estoy enamorando de usted, murmuró contra su pecho.
Él le acarició el cabello, con la voz cálida en la oscuridad. Creo que yo ya me he enamorado. A la mañana siguiente, los despertaron disparos. Ty saltó de la cama en un instante, poniéndose los pantalones y agarrando su revólver. «Quédese aquí», ordenó, pero Fight ya estaba alcanzando su bata. «Esta también es mi casa. No me esconderé». Salieron corriendo y encontraron al viejo Ezra en el patio, rifle en mano. Varios de sus reses yacían muertas en el pastizal más cercano y el cercado había sido cortado en varios lugares. «Fueron los chicos Carter», dijo Ezra con gravedad. «Pasaron al galope antes del amanecer. Disparé un tiro. Quizá le di a uno, pero eran demasiados y demasiado rápidos». El rostro de Ty era tormentoso. «Esto se acaba ahora. ¿Qué va a hacer?», preguntó Fight, con el miedo atenazándole el corazón. «Primero, iré al pueblo a hablar con el Sheriff Morris. Luego, visitaré algunos de los ranchos vecinos. Los Carter no pueden hacerse amigos con tácticas como estas». Fight le agarró el brazo. «No solo. Iremos juntos». El viaje al pueblo fue tenso. Ambos escaneaban el horizonte en busca de cualquier señal de la banda Carter. El Sheriff Morris escuchó su relato con el ceño cada vez más fruncido. «Lo siento, gente, pero sin testigos, es su palabra contra la de ellos. Y los Carter han estado repartiendo dinero por el pueblo, comprando influencias». «¿Entonces no hará nada?», preguntó Fight, incrédula. El sheriff tuvo la decencia de parecer avergonzado. «No he dicho eso. Iré hasta allí. Les echaré una charla, pero no esperen mucho». Al salir de la oficina del sheriff, una voz los llamó. «Señor y señora Xavier». Se volvieron y vieron a Florence Miller, la maestra, corriendo hacia ellos. «Oí lo que pasó en su rancho. Los chicos Carter estuvieron en el salón anoche presumiendo de sus planes». «¿Alguien más los oyó?», preguntó Ty con urgencia. Florencia sintió. «Media pueblo, pero la mayoría tiene demasiado miedo para hablar en contra de ellos». Hizo una pausa. «Mi hermano Frank tiene un rancho al lado del suyo. Está organizando a algunos de los rancheros más pequeños. Se reúnen esta noche en su casa. Deberían venir». Esa tarde, Fight y Ty cabalgaron hasta el rancho Miller, donde encontraron a una docena de hombres de rostros serios reunidos en el granero. Frank Miller, un hombre fornido con la misma expresión sincera que su hermana, los saludó con calidez. «Los Carter nos han estado presionando a todos», explicó, cortando cercados, desviando agua, amenazando a los peones. «Individualmente, ninguno de nosotros puede enfrentarse a ellos. Pero juntos». Se hicieron planes. Los rancheros formarían patrullas, vigilando las propiedades de los demás por turnos. Cualquier problema traería una respuesta rápida y unificada. Ty fue nominado para coordinar el esfuerzo, su experiencia como marsal lo convertía en la elección natural. Mientras cabalgaban de vuelta a casa bajo un dosel de estrellas, Fight sintió que el miedo y la esperanza luchaban dentro de ella. «¿Cree que funcionará?», preguntó. «Tiene que hacerlo», respondió Ty. «Hombres como los Carter solo entienden la fuerza. Solos, somos vulnerables. Juntos, tenemos una oportunidad». Durante la semana siguiente, la estrategia pareció funcionar. Los Carter no hicieron más incursiones, aunque fueron vistos cerca de las líneas de límite varias veces, siempre retirándose al ver las patrullas armadas. Fight empezó a esperar que quizá lo peor hubiera pasado. Entonces llegó la noche del fuego. Los despertó el viejo Ezra aporreando su puerta. «El granero está ardiendo». Salieron corriendo y encontraron la estructura envuelta en llamas. Los caballos gritaban dentro. Sin vacilar, Ty corrió hacia el infierno. Fight fue justo detrás. Juntos, consiguieron abrir los compartimentos y sacar a los animales aterrorizados. Pero el granero en sí estaba más allá de salvarse. Mientras observaban cómo ardía, cubiertos de hollín y jadeando por el aliento, Ty atrajo a Fight hacia sí. «¿Está bien?». Ella sintió contra su pecho,
con los ojos fijos en la destrucción. No se detendrán, ¿verdad? No, dijo Ty con gravedad. Pero nosotros tampoco. Al día siguiente, jinetes de ranchos vecinos llegaron para ayudar a limpiar los escombros y comenzar la reconstrucción. Las mujeres trajeron comida. Los hombres trajeron herramientas y madera. Y al atardecer, el armazón de un nuevo granero se alzaba donde esa mañana había habido cenizas. Fait observó a Ty trabajando junto a los demás, con la camisa pegada a la espalda por el sudor, el rostro manchado de tierra. Él la sorprendió mirándolo y sonrió. Y en ese momento, ella supo con absoluta certeza que amaba a aquel hombre, no por el arreglo ni por la obligación, sino por quien era. Cuando los últimos vecinos se marcharon, agradeciendo la comida que Fait había proporcionado, Frank Miller se quedó atrás. Carter y sus chicos estuvieron en el pueblo hoy, dijo en voz baja, bebiendo mucho y haciendo amenazas. Se rumorea que planean echarlos para siempre. La expresión de Ty se endureció. Que lo intenten. Esa noche, se prepararon. El viejo Ezra tomó posición en el altillo del granero parcialmente reconstruido, rifle listo. Ty y Fait permanecieron en la casa. Ventanas oscurecidas, vigilando el camino. Poco después de medianoche, divisaron a los jinetes, al menos 10, acercándose lentamente desde el norte. «Quédese dentro», le dijo Ty a Fait, comprobando su revólver. Ella negó con la cabeza, levantando la vieja escopeta de su padre. «Esta es nuestra casa. La defenderé a su lado». Él la miró un largo momento, luego asintió. Juntos se posicionaron en el porche, la oscuridad ocultándolos de los jinetes que se acercaban. Ty había enviado aviso a los ranchos vecinos antes, pero la ayuda podría no llegar a tiempo. La banda Carter se detuvo a unos 50 metros de la casa. La voz de Bert resonó claramente en la noche. «Xavier, sabemos que estás ahí. Sal y enfréntate a lo que te viene, como nos enfrentaste tú a nosotros en medio de la calle». Incendiar un granero con animales dentro. Eso no es trabajo de un hombre. Eso es trabajo de un cobarde. El grito enfurecido de Bert fue seguido de disparos. Las balas astillaron la madera de la barandilla del porche mientras Fait y Ty se agachaban para cubrirse. Cuando de la señal, apunte al suelo delante de ellos, susurró Ty. «Queremos asustarlos, no matar a nadie si podemos evitarlo». Fait asintió, con las manos firmes en la escopeta a pesar de su corazón desbocado. Ty disparó primero, su tiro levantando tierra justo delante del caballo líder. Fait siguió con la escopeta, el estruendo haciendo que varios caballos se encabritaran en pánico. Desde el granero, el rifle del viejo Ezra crujió, añadiendo a la confusión. Los chicos Carter devolvieron el fuego de forma salvaje, la mayoría de los tiros yendo lejos en la oscuridad. Ty y Fait mantuvieron su enfoque disciplinado, apuntando a asustar en lugar de acertar. De repente, gritos llegaron desde detrás de la banda Carter. Faroles aparecieron en el camino, iluminando al menos a 20 jinetes que se acercaban rápido. «Ese debe de ser Frank y los demás», dijo Ty, con alivio evidente en la voz. Atrapada entre el fuego defensivo del rancho y los refuerzos que se acercaban, la resolución de la banda Carter se quebró. Giraron sus caballos y huyeron en la noche, las maldiciones de Bert desvaneciéndose con la distancia. Frank Miller cabalgó hasta el porche, con una docena de hombres detrás. ¿Todos bien aquí? Ty asintió, con el brazo alrededor de los hombros de Fait. «Gracias a todos vosotros». «No hay necesidad de gracias», respondió Frank. «Esto es lo que hacen los vecinos, y los Carter necesitaban aprender esa lección». A la mañana siguiente, el sheriff Morris llegó con noticias sorprendentes. Bert Carter recibió una bala en el hombro anoche. Su padre lo trajo al médico del pueblo, armando un escándalo sobre emboscadas e intentos de asesinato. «Fue en defensa propia», protestó Fait. «Vinieron a nuestra propiedad con las armas desenfundadas». El sheriff levantó una mano. «Lo sé, y lo sabe todo el pueblo que ha visto el comportamiento de los Carter estos últimos meses. El viejo Carter ha estado intentando comprar todo el territorio, pensando que el dinero le permitiría hacer lo que quisiera.
Sonrió ligeramente. Parece que por fin ha encontrado la horma de su zapato. Está cargando a su familia y volviendo a Texas. Dice que este territorio se ha vuelto demasiado hostil para su gusto. El alivio inundó a Fait. ¿De verdad se van? Billetes de tren comprados para mañana. Buen viaje, dijo Tai. Después de que el sheriff se marchara, Tai atrajo a Fait a sus brazos. Se acabó, murmuró contra su cabello. Lo hicimos, dijo ella, con la voz espesa de emoción. Salvamos el rancho. Salvamos más que eso. Tai se apartó para mirarla a los ojos. Construimos algo aquí, Fait. Algo real. Te quiero, dijo ella simplemente. No porque mi padre lo arreglara ni porque salvaras el rancho. Te quiero por quien eres. Y yo a ti, respondió él, acariciándole la mejilla. En el momento en que te vi de pie en este porche, mirándome con esos ojos cansados, supe que había encontrado algo por lo que luchar. La besó entonces, profunda y completamente, una promesa de todos los días por venir. Un año después, Fait estaba de pie en ese mismo porche, observando el horizonte. El rancho había florecido bajo su cuidado conjunto. El rebaño de ganado volvía a crecer, los cercados estaban reparados y un nuevo granero se alzaba orgulloso y sólido. Lo más precioso de todo era el pequeño bulto en sus brazos, su hija de 2 meses, Margaret, llamada así por la madre de Fait. El sonido de cascos la hizo sonreír. Tai apareció cabalgando desde la inspección del pastizal norte. Desmontó con la misma gracia fácil que ella había notado la primera vez, pero ahora había una ligereza en el que antes no estaba. Felicidad, se dio cuenta. La misma felicidad que llenaba su propio corazón. Subió los escalones, la besó y luego presionó los labios suavemente en la frente de su hija. ¿Cómo están mis chicas hoy?, preguntó, con voz tierna. Te echábamos de menos, respondió Fait, aunque solo estuvieras fuera unas horas. El río, rodeándola con un brazo por la cintura. Bueno, ya estoy en casa y no me voy a ninguna parte. Juntos, observaron cómo la puesta de sol pintaba la tierra de oro y carmesí, con su hija durmiendo plácidamente entre ellos. El arreglo que los había unido había florecido en algo que ninguno de los dos habría podido imaginar, un amor tan vasto y duradero como el cielo occidental sobre ellos.